Hola chicos, ¿cómo están? Hasta la clase pasada estuvimos trabajando lo que es la historia de la psicología. Recuerden que trabajamos tres grandes autores, a Wundt, la psicología clásica, a Watson, que crea el conductismo, y por último a Freud, que crea el psicoanálisis. Estos tres autores van a dar cuenta de tres grandes conceptos que va a tomar la psicología. Digo que va a tomar la psicología porque no es que los crea, los conceptos de conducta se utilizan en múltiples disciplinas, la física habla de conducta, la química también. Y bueno, y el concepto de inconsciente y de conciencia son conceptos que los filósofos vienen tomando desde hace no décadas, sino siglos. Pero la psicología se va a apropiar de estos tres conceptos y va a realizar diversos desarrollos sobre los mismos, que por eso se suele decir que los tres grandes conceptos que desarrolla la psicología, que es lo que les había dejado en el pequeño cuadrito de la clase pasada, que igual lo vamos a retomar, es conciencia, conducta o inconsciente. Parte de la evaluación que yo en su momento les tomaré, que igual la idea es tomarles dos evaluaciones durante el cuatrimestre. Supongo que aproximadamente en mayo podremos tener alguna evaluación, igual quédense tranquilos que con tiempo les voy a avisar. Entre otras cosas va a evaluar lo que es la historia de la psicología, con lo cual necesito que ustedes tengan bien en claro cada autor de cada escuela, con cada concepto, con cada objeto, con cada metodología. Pero no es tan fácil. Ahora vamos a arrancar a ver distintas escuelas, sobre todo las escuelas centrales de la psicología. Hoy vamos a arrancar con lo que es conductismo. Conductismo, nosotros en realidad ya hemos trabajado justamente lo que es el conductismo de su creador de Watson, pero la idea de hoy es poder complejizarlo y trabajar otros autores. Simultáneamente, cuando Watson venía haciendo sus teorizaciones, tenemos que en la ex Unión Soviética va a surgir un fisiólogo que era Pavlov. Quizás les suene, lo habrán visto en algún momento de la secundaria o en otra materia. Pavlov, disculpen que les diga bien la fecha, nace en 1849 y fallece en 1936. Era un fisiólogo ruso de una familia muy humilde, incluso, y esto obviamente se les dio como dato, se casa y tiene que vivir su pareja cada uno en distinta casa con sus padres porque no tenían dinero para tener su propia casa, menos que menos alquilarla. Pero es una persona que se empieza a interesar en sobre todo lo que es la fisiología, la digestión, incluso obtiene un premio Nobel por un trabajo sobre la misma, sobre el tema de la digestión, y se empieza a interesar sobre todo en lo que es el condicionamiento de las personas. Y es muy interesante porque tenemos que, por un lado, mientras que Watson en Estados Unidos hace el experimento del pequeño Albert, del bebé, que es lo que les había comentado, tenemos que Pavlov en la ex Unión Soviética hace otro experimento, pero que el basamento teórico es exactamente el mismo, chicos, que es justamente lo que de ahora en más vamos a denominar condicionamiento clásico. ¿Qué es lo que hace Pavlov? Agarra un perro, le ata un tubito. Algunos autores hablan de que en realidad el tubo estaba dentro de la boca, con lo cual hubo animales que lo han roto y se han lastimado, otros no. Es más, en el video que yo les voy a dejar para que ustedes vean, van a ver que el tubo en realidad queda en forma externa, pero queda ubicado de tal forma que cuando el perro secreta saliva, cae en el tubo y se va acumulando. Y lo que va a hacer en un primer momento Pavlov es acercarle un plato de comida, a lo cual obviamente el perro va a salivar. Hasta acá tendríamos un estímulo incondicionado, que sería el plato de comida, y una respuesta incondicionada, que sería salivar. Incondicionada en el sentido de que no requiere de condiciones, se da, no requiere de un aprendizaje. Cuando hablamos de algo condicionado es porque obviamente hay condiciones, hubo un aprendizaje, hubo una intervención para generar determinado tipo de respuesta. En una segunda etapa, lo que va a hacer Pavlov es, cada vez que acerca el plato de comida, hacer sonar una campana. Y esto lo va a repetir más de una ocasión. En una tercera etapa, el solo hecho de escuchar la campana va a hacer que el perro salive. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá, chicos? Va a asociar dos estímulos. ¿Se acuerdan que Watson con el experimento del bebé también asociaba dos estímulos? Asociaba el ruido de la barra de metal que estremecía al bebé al peluche, al conejo, al papá prendido fuego, a distintas cosas que le iba acercando, de tal manera que le iba provocado una fobia. Bueno, acá ocurre algo similar. Acá lo que tenemos es que Pavlov asocia el ruido de la campana al alimento, logra que el animal asocie esos dos estímulos y esto va a generar una respuesta condicionada, que en este caso la respuesta es la misma, salivar, pero se la condiciona porque el perro no saliva cuando le acercan la comida, saliva cuando justamente suena la campana. Por definición, chicos, como siempre les digo, anótense estas cosas, esto va a generar una forma de aprendizaje que se llama condicionamiento clásico, que lo va a utilizar Pavlov en la ex Unión Soviética y Watson en Estados Unidos. ¿Qué es el condicionamiento clásico? Es tal cual como les dije recién, es la asociación entre dos estímulos
para generar una respuesta condicionada, para yo, a través de la estimulación de la persona, poder manipularla. Hay cierta controversia en el sentido de que si Watson llegó en algún momento a conocer las teorizaciones de Pavlov, pero piensen que la ex Unión Soviética era muy hermética, Occidente sabía muy poco de lo que ocurría en la ex Unión Soviética, con lo cual es poco probable, pero se suele decir que ambos países tenían esta ideología de cómo manipular al ser humano para hacerlo un mejor ciudadano, más funcional a sus recursos, que por eso se suele decir que dos personas de los dos polos opuestos ideológicos del mundo, políticos y económicos, llegaron a la misma conclusión del condicionamiento clásico. Hasta acá tenemos la primera de las tres grandes formas de aprendizaje que va a desarrollar el conductismo, que es el condicionamiento clásico. Pero vamos más allá. Le dije que era la primera de las tres. Luego de Watson va a venir otro autor que va a nacer en 1904 y que va a fallecer en 1990, un autor reciente, que es Skinner. Justamente el sonará del director de Los Simpson, está puesto en homenaje a este autor. Junto con Freud son los dos autores más mencionados en investigaciones científicas de la psicología. Skinner va a tomar la obra de Watson y va a decir que sí, la estimulación es importante a la hora del aprendizaje, la manipulación de los estímulos, pero sobre todo va a ser para especies inferiores. Para especies más superiores como el ser humano no basta con la estimulación. Lo que él dice es, tenemos un estímulo, ocurre una respuesta. El eje para Skinner va a ser qué es lo que ocurra después de la respuesta, no antes. Entonces, es importante estimular, darle una orden, exigir algo, pedir algo para que la persona responda sí. Pero va a decir Skinner que la clave para lograr el aprendizaje y la manipulación de la conducta es lo que ocurre después, son las consecuencias de la conducta. Y él va a generar entre un edificio enorme de conceptos, insisto, para algo junto a Freud siendo de los más renombrados, que es el concepto de refuerzo. Nuevamente anoten, un refuerzo, chicos, van a ser justamente las consecuencias de la conducta que van a buscar aumentar la probabilidad de la misma. Típico de refuerzo, el premio. Entonces, un nene se porta bien y yo lo premio con un caramelito, con un juego de play, con un beso, con que pueda mirar un poco más de tele, ¿sí? Con un elogio. Todo esto va a actuar como un refuerzo para que el nene después se quiera seguir portando bien. Las notas son otro refuerzo. Ustedes estudian para parcial de psicología, les pongo una buena nota y eso va a actuar como refuerzo para que ustedes se sigan poniendo las pilas a la hora de estudiar la materia. El conductismo, como buscaba emular a las ciencias naturales, trata de definir eh, a nivel, digamos, de lo que son los refuerzos universales. Hoy se sabe que los refuerzos, más allá de que algunos puedan tratar de verlos como universales, también tienen ciertas características regionales de países o particulares, sí. Porque ustedes a un niño, por ejemplo, porque se porta bien, le pueden regalar un chocolate, sí, pero si ese niño es diabético, el chocolate no va a actuar como refuerzo, al contrario, puede estar que lo ponga mal, sí. Pero Skinner va a estar abocado a esto, a qué es lo que ocurre después de la respuesta, después de la conducta. Entonces, lo interesante es que si uno toma este modelo hasta aquí del conductismo, tenemos que se puede manipular la conducta, ya sea por lo que ocurre antes o por lo que ocurre después. Esto van a ver, chicos, que es lo que se llama el modelo ABC conductista. ABC porque son siglas en inglés, de antecedentes obviamente, B de behavior, de conducta, y C de consequence o consecuencias obviamente. Entonces, lo interesante de este modelo es que marca que ya sea por lo que ocurre antes o después de la conducta del ser humano, se la puede condicionar, se la puede moldear, se la puede manipular. Skinner, y esto es algo que igual ya teorizaba Watson, van a tomar mucho lo que son los aportes de Darwin. Ustedes saben que Darwin fue el gran biólogo y que él va a remarcar sobre todo la importancia que tiene la continuidad de las especies, que el ser humano no es una especie única creada por Dios, sino que en todo caso uno ve distintas especies en donde se comparte un montón de material, tanto genético como comportamental, significativo. Es más, les doy un dato, hay especies, por ejemplo, de ratas, que la respuesta comportamental es a un 70%, es enorme, o sea, muchas de las reacciones que tiene esta especie de ratas las tiene el ser humano frente a distintas situaciones. Entonces al conductismo esto le va a venir como anillo al dedo. Recuerden que Watson va a criticar que la psicología tiene que tener un objeto de estudio científico, que tiene que estudiar la conducta, y que yo soy el científico, que yo no puedo pretender que el otro me diga que piensa, que siente, que yo tengo que ser el observador. Entonces, ¿qué mejor que trabajar con otras especies animales que no me van a hablar, que no van a discutir, que no van a reprochar, y después
tomando estos aportes de Darwin, trasladar el resultado del ser humano. Entonces cada conductista va a tener, entre comillas, su bicho favorito. Skinner, por ejemplo, va a trabajar con ratas, pero sobre todo con palomas. Fondey, por ejemplo, que es otro psicólogo conductista que no vamos a ver, él trabajaba con gatos. Y cada conductista tenía su animal favorito para estudiarlo y trasladar el resultado del ser humano. ¿Cómo se estudiaba generalmente? Se estudiaba con un dispositivo que se llamaba la caja de Skinner. Perdón que acá tengo un asistente, se los presento, el Steamy, uno de mis asistentes, uno de mis gatitos. Eh, Perdón, chicos, por la interrupción. Llevamos 10 minutos, no voy a cortar el video. Skinner lo que genera para hacer un estudio científico es lo que él va a llamar la caja de Skinner. La caja de Skinner es como una caja de madera, pero que en una de las partes de los costados, digamos, es de vidrio, con lo cual yo puedo ver qué es lo que hace el bicho. Entonces se hacen distintos experimentos buscando esto, estudiar los refuerzos. Ustedes en el video, porque les voy a dejar un video por cada autor, van a tener el video de Watson que ya vimos, el video de Pavlov, el video de Skinner y el video de Bandura, que es el autor que les voy a hablar ahora. Y van a ver cómo Skinner, a través de estas cajas, o a veces eran espacios más abiertos, pero buscando esto, dar ese rigor científico de que se estudiaba en un espacio aislado del contexto de la cultura, buscando extraer, al igual que las ciencias naturales, leyes universales del comportamiento humano. No les quiero spoiler el video, bueno, lo van a ver, igual la idea justamente es mañana por WhatsApp poder charlar un poco y poder debatirlo. Hasta acá va a ser el gran aporte justamente de Skinner, que esto lo vamos a llamar condicionamiento operante. Justamente se llama condicionamiento operante porque opera sobre las consecuencias de la conducta, y no solo lo que ocurre antes, no es una cuestión de estímulo-respuesta, sino de respuesta-reflejo, lo que ocurre después de que la persona responde. Por último tenemos a Bandura. Bandura va a utilizar lo que se llama aprendizaje vicario por modelado por observación. Algo que puede parecer básico, pero que sin embargo en su momento fue central porque permitió rever cómo el ser humano, a través de su posicionamiento, podía generar que la persona replique o no replique los comportamientos. Les doy un ejemplo básico. Se suele decir que los niños nacen con la tecnología y entonces que el pibe al toque quiere estar con el celular. El pibe no quiere estar con el celular porque lo tiene en su genética. El pibe quiere estar con el celular porque desde que nace ve que está todo el mundo, disculpen el vocabulario, olvidando con el celular, disfrutándolo, pasándola bien. Por eso le llama la atención. Si el pibe desde que nace viera que la gente está con el celular llorando, poniéndose mal, agresiva, triste, no le daría bola. Justamente, el aprendizaje por observación lo que marca es esto, que el ser humano va a replicar comportamientos evaluando el beneficio que ve en el otro y considerando ese beneficio que también lo podría tener uno. Por eso se suele decir que Bandura es un neoconductista, que se corre del conductismo porque empieza a tener en cuenta el factor de la motivación, el factor interno. Recuerden que para el conductismo el ser humano es una tabla rasa. En la mente no hay nada. La mente para Watson, por ejemplo, no existía. En cambio, el tipo empieza a marcar, no, vos no imitás las conductas porque sí. Esa típica frase de nuestras madres de que si tal se tira bajo el tren, ¿te vas a tirar vos también? No. Te vas a tirar el tren si en tu caso ves que la persona disfruta tirarse abajo del tren, que obviamente no va a ocurrir. Si no, uno va a tender a imitar conductas que uno ve un beneficio en el otro y que uno siente que también va a tener un beneficio en uno. Entonces implica, más allá de que uno perciba, memorice y reproduzca esa acción, un factor de motivación que es el que va a hacer que uno quiera realizar esa conducta. Entonces, condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje vicario por observación o modelado son las tres grandes formas de aprendizaje que va a desarrollar esta escuela de conductismo. Chicos, no me extiendo más. Lo bueno es que ahora tenemos además el espacio WhatsApp, con lo cual ahí las dudas que vayan surgiendo, la idea el día miércoles a las 18 horas va a ser poder irlas despejando. Cualquier consulta, igual me avisan, ¿sí? Gracias.